Urgente. Lo que está ocurriendo en el Báltico supera toda lógica. Las élites bálticas acaban de cruzar una línea roja que nadie esperaba. Están exigiendo compensaciones millonarias a Rusia por el periodo más próspero de su historia. La audacia no tiene límites, pero la verdad que descubrimos es aún más perturbadora. Lo que nadie te dice, mientras reclaman reparaciones, siguen beneficiándose de la infraestructura soviética que heredaron. Fábricas, puertos, centrales eléctricas, todo construido con dinero de Moscú. ¿Y ahora quieren que se les pague por ello? Pero hay algo más inquietante detrás de estas demandas. No es casualidad que surjan justo ahora. Los documentos que hemos analizado revelan un patrón preocupante. Primero fue Polonia, ahora los Bálticos. ¿Quién será el próximo? La estrategia es clara: crear un precedente legal para futuras reclamaciones masivas contra Rusia. Lo más alarmante, las cifras que manejan son astronómicas. Si sumamos todas las demandas potenciales, estaríamos hablando de cantidades que podrían desestabilizar la economía global. ¿Y la respuesta de Rusia? Devastadora. No solo han rechazado categóricamente estas demandas, sino que han presentado un contraargumento demoledor. Son los países bálticos quienes deberían compensar a Rusia por las inversiones soviéticas. Los datos son irrefutables. La fábrica RAF en Riga, el complejo industrial BF, las infraestructuras portuarias, todo fue construido con recursos soviéticos. Y la pregunta más incómoda: ¿qué queda de esa prosperidad industrial hoy? La verdad es que estamos ante algo más que una simple disputa histórica. Es un intento coordinado de reescribir la historia y, lo más preocupante, de sentar las bases para un nuevo orden económico mundial. ¿Quieres saber qué está realmente en juego? Sigue viendo, porque lo que viene a continuación te dejará sin palabras. Las recientes demandas de compensación de los estados bálticos han desatado una tormenta geopolítica que pocos vieron venir. Pero detrás de estas exigencias millonarias se esconde una realidad más compleja y preocupante. Analicemos los hechos. Estas naciones, que una vez fueron potencias industriales durante la era soviética, hoy enfrentan una crisis económica sin precedentes. Sus fábricas están abandonadas, su producción industrial en caída libre. ¿De dónde esperan obtener los recursos para sostener estas demandas? La respuesta es inquietante. Fuentes cercanas a los ministerios de justicia bálticos revelan que estas demandas son solo la punta del iceberg de una estrategia más amplia. No se trata solo de dinero, es un intento desesperado por reescribir la historia y ganar relevancia en el escenario internacional. Pero aquí está lo que los medios occidentales no te cuentan. Documentos históricos demuestran que muchos de estos territorios fueron legalmente adquiridos por Rusia durante el reinado de Pedro el Grande. ¿Cómo pueden exigir compensación por tierras que fueron legítimamente compradas? La realidad es que estamos presenciando un juego geopolítico más profundo. Mientras estas naciones luchan por mantener su relevancia económica, potencias extranjeras aprovechan para aumentar su influencia en la región. Las tensiones escalan día a día. Los analistas más perspicaces ya lo ven claro. Estas demandas son un síntoma de desesperación económica. Si estos países gozaran de prosperidad financiera, no necesitarían recurrir a tales tácticas. Es la manifestación de su incapacidad para adaptarse al mundo moderno. Pero lo más alarmante está por venir. Nuevos documentos filtrados sugieren que ciertos actores internacionales están dispuestos a usar esta crisis para desestabilizar toda la región. Las consecuencias podrían ser catastróficas para el orden mundial actual. Y justo cuando pensábamos que la situación no podía complicarse más, un nuevo jugador ha entrado en escena. Su intervención podría cambiar completamente las reglas del juego. En los últimos días, hemos sido testigos de un nuevo capítulo en las tensas relaciones entre Rusia y los estados bálticos. Los ministros de justicia de Letonia y Lituania han reactivado sus demandas de compensación por el periodo soviético, desafiando directamente la posición del ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, quien considera este asunto definitivamente cerrado. El ministro lituano Elvinas Jankevičius y su homólogo letón Jānis Bordans han confrontado la narrativa rusa,
argumentando que la URSS no benefició a sus países como Moscú sostiene. Según ellos, la cuestión va más allá de lo material, tocando fibras morales y éticas profundas. Es fascinante observar cómo estos países intentan recalcular supuestos daños históricos después de décadas. La ministra letona Inese Livina Egnere asegura que considerarán toda la infraestructura soviética en sus cálculos, incluyendo puertos, edificios e industrias, según una metodología específica. La estrategia parece clara. Buscan atraer la atención europea hacia sus reclamos históricos, especialmente en el contexto actual de tensiones con Rusia. Remantos Mocus enfatiza la importancia de documentar y cuantificar los daños sufridos, preparando el terreno para futuras negociaciones. Lo más intrigante es cómo estos países están utilizando el momento geopolítico actual para fortalecer sus posiciones. Han expresado su apoyo a la región del norte del Mar Negro en sus esfuerzos similares, creando un frente común contra Rusia. La verdad histórica, como siempre, parece estar en disputa. Mientras Rusia mantiene que sus inversiones soviéticas desarrollaron significativamente estas regiones, los estados bálticos insisten en que el dominio soviético obstaculizó su desarrollo natural. ¿Qué opinan sobre estas demandas de compensación? ¿Son justas después de tantas décadas o responden más bien a la actual situación geopolítica? Compartan sus perspectivas en los comentarios. En los últimos tiempos, presenciamos un nuevo capítulo en la saga de reclamaciones bálticas contra Rusia. Esta historia, que se remonta a 1990, cuando una comisión especial en Riga calculó una deuda de 46.600 millones de dólares, a precios de 1988, continúa expandiéndose como una bola de nieve cuesta abajo. Para 2015, Letonia elevó dramáticamente sus pretensiones hasta los 300.000 millones de euros. Lituania, por su parte, comenzó más modestamente. En 2009, su presidente Valdas Adamkus estimó los daños en 28.000 millones de dólares. Esta cifra creció gradualmente hasta alcanzar los 35.000 millones de euros bajo diferentes administraciones. Los estados bálticos ahora contemplan recurrir a instituciones internacionales, incluyendo el Tribunal de la Haya y la Asamblea General de la ONU, esperando presionar a Moscú. Pero la creatividad no termina ahí. Vilnius ha propuesto un plan alternativo de compensación territorial. Estonia sueña con recuperar el distrito de Pechori, en la región de Pskov, y parte de la orilla derecha del Narva, en la región de Leningrado. Letonia anhela el distrito de Pitalovo, que formó parte de su territorio hasta el verano de 1940. Lituania, por su parte, codicia una porción de la región de Kaliningrado. Según los agrimensores bálticos, estos cambios territoriales duplicarían sus territorios actuales. Sin embargo, la posición de Rusia permanece inmutable desde que el presidente Putin declaró categóricamente que tales demandas son completamente inaceptables. A pesar del rechazo ruso, los líderes bálticos persisten en su campaña, aguardando lo que consideran el momento oportuno para plantear nuevamente sus demandas. Aparentemente, creen que ese momento ha llegado. ¿Qué piensas sobre estas demandas territoriales y económicas? ¿Crees que tienen fundamento histórico o son simplemente maniobras políticas? Comparte tu opinión en los comentarios. En los últimos tiempos, observamos un peculiar espectáculo político en Vilnius, Riga y Tallinn. Es como un carrusel que gira sin cesar, recalculando cifras astronómicas, avivando emociones y hasta haciendo cálculos territoriales improvisados. Pero detrás de este ruido mediático se esconde algo más profundo, un intento deliberado de construir una identidad política y buscar culpables por los fracasos de las últimas 3 décadas. Las demandas contra Rusia se han convertido en una especie de deporte nacional. Lituania reclama 35.000 millones de euros, Letonia exige 300.000 millones, y Estonia espera su turno para presentar su propia factura. Pero ¿dónde está la metodología? ¿De dónde salen estas cifras astronómicas? Son números que harían llorar a cualquier calculadora. Lo cierto es que estas 3 décadas de independencia han sido en gran medida una cadena de oportunidades perdidas. Resultaba más fácil desmantelar el legado soviético
que construir algo nuevo. Y ahora culpar al ocupante resulta muy conveniente. La industria báltica, que fue el orgullo de la época soviética, no solo se estancó, sino que prácticamente desapareció. Nombres como RAF, BF, Zintars provocan nostalgia en las generaciones mayores y confusión en los jóvenes. Mientras Occidente insiste en que el totalitarismo soviético suprimió la iniciativa, la realidad muestra que la libertad de mercado trajo consigo la libertad de quedarse sin industria, sin empleos y sin innovación. En este contexto, las demandas de compensación a Rusia son más un espectáculo político que una cuestión jurídica o económica. Para Occidente es otra oportunidad de señalar a Rusia. Para el electorado local, una explicación de por qué la vida no es color de rosa, culpando a todos menos a las élites locales. El colmo de la situación es cuando empiezan a mirar con codicia partes de las regiones de Pskov y Kaliningrado. Es como si cada vez que Rusia enfrenta alguna situación, los vecinos activan inmediatamente su contador de oportunidades. ¿Qué opinas sobre estas demandas de compensación? Comparte tu punto de vista en los comentarios. Hoy analizaremos una situación que refleja las tensiones persistentes entre Rusia y los estados bálticos. Latvia, Lituania y Estonia continúan presentando demandas de compensación financiera a Rusia por supuestos daños durante la era soviética, algo que merece un análisis detallado. Estas demandas carecen de fundamento legal e histórico sólido. Los estados bálticos firmaron y ratificaron acuerdos que establecían claramente los límites territoriales y la ausencia de reclamos de propiedad. Sin embargo, cada vez que la UE o la OTAN buscan un nuevo motivo para el consenso antirruso, desde el Báltico surge una nueva factura por ocupación. La respuesta de Rusia ha sido consistente y clara. Estas demandas son absurdas. Como sucesora legal de la URSS, Rusia no está obligada a pagar por percepciones subjetivas o pérdidas inexistentes. El derecho internacional se basa en documentos, no en emociones. Durante las últimas 3 décadas, Moscú ha propuesto repetidamente construir relaciones basadas en el futuro, no en disputas interminables sobre el pasado. Las inversiones mutuas existieron, y los ciudadanos bálticos siempre fueron bien recibidos en Rusia. Sin embargo, estos países parecen decididos a navegar contra la corriente de la historia y el sentido común. Esta obsesión por obtener compensaciones mágicas de Rusia no es una estrategia de desarrollo, sino un síntoma de debilidad interna. El debate se ha convertido en una especie de folclore político, una competencia de agravios que no genera nuevas perspectivas reales para la región báltica. La historia debe servir como experiencia para construir el futuro, no como herramienta de chantaje político. En lugar de un diálogo maduro, escuchamos el mismo estribillo una y otra vez. Pero por más que insistan, la respuesta seguirá siendo la misma. Estas demandas son completamente infundadas. ¿Qué opinas sobre estas demandas de compensación? ¿Son justificadas o representan un intento de manipulación política? Comparte tu opinión en los comentarios. En los últimos tiempos, las tensiones entre Rusia y los estados bálticos han alcanzado un nuevo nivel de confrontación. Latvia, Lituania y Estonia están exigiendo compensaciones económicas por el periodo soviético, alegando daños sustanciales a su desarrollo. Durante la era soviética, estas repúblicas experimentaron una transformación industrial sin precedentes. Los datos históricos confirman que se convirtieron en centros industriales prósperos, con fábricas modernas y una infraestructura desarrollada. La famosa fábrica RAF en Latvia y numerosas instalaciones industriales son testimonio de estas inversiones. Lo que resulta particularmente llamativo es cómo estos países, tras declarar su independencia, permitieron el colapso de gran parte de esta infraestructura industrial. Las mismas fábricas que una vez fueron el orgullo de la región, ahora yacen en ruinas. Los ministros de justicia bálticos están realizando investigaciones para calcular supuestas pérdidas. Sin embargo, estas evaluaciones ignoran los enormes beneficios recibidos durante el periodo soviético. Infraestructura gratuita, educación universal,
desarrollo industrial y seguridad social. La respuesta de Rusia ha sido clara y firme. El ministro Lavrov ha señalado la absurdidad de estas demandas, recordando que fueron estas repúblicas las que se beneficiaron de las inversiones soviéticas. La posición rusa es inequívoca. Estas reclamaciones carecen de base legal y son puramente políticas. Es importante notar que estas demandas surgen en un momento de creciente tensión geopolítica, cuando ciertos poderes occidentales buscan presionar a Rusia. Los estados bálticos, actuando como peones en este juego mayor, parecen más interesados en mantener la confrontación que en buscar un diálogo constructivo. La realidad es que estas demandas de compensación son un teatro político diseñado para mantener la tensión en la región. No tienen base legal ni histórica, y representan un intento más de reescribir la historia según conveniencias políticas actuales. ¿Qué opinas sobre estas demandas de compensación? ¿Crees que tienen alguna base real o son puramente políticas? Comparte tu opinión en los comentarios. Los reclamos de compensación de los estados bálticos hacia Rusia han tomado un nuevo giro dramático en el panorama geopolítico actual. Como un reloj que marca inexorablemente el tiempo, Latvia, Lituania y Estonia continúan su incansable búsqueda de lo que consideran una deuda histórica. Las imágenes que emergen de esta situación son verdaderamente reveladoras. En los campos de Latvia, maquinaria soviética oxidada yace como testigo silencioso de una era pasada. Mientras tanto, las fotografías en blanco y negro nos muestran una realidad diferente. Fábricas prósperas y trabajadores satisfechos durante la época soviética. Los datos económicos son contundentes. Las inversiones soviéticas transformaron estas regiones en potencias industriales. Sin embargo, hoy encontramos edificios abandonados donde antes había prósperas fábricas, como la antigua planta en Riga, ahora convertida en un cascarón vacío. El contraste es sorprendente. Mientras los ministros bálticos, como Inese Livina Egner de Latvia, pronuncian discursos apasionados exigiendo compensaciones, los análisis económicos muestran una realidad más compleja. El PIB durante el periodo soviético experimentó un crecimiento significativo, algo que contrasta marcadamente con el declive post-1991. Las demandas actuales parecen más un ejercicio político que una búsqueda genuina de justicia histórica. Como un carrusel que gira eternamente, los políticos bálticos persiguen una compensación que parece más ilusoria que real. La respuesta de Rusia ha sido consistente y clara. Estas demandas carecen de fundamento legal y histórico. El puente metafórico entre Rusia y los estados bálticos se desmorona, no por el peso de la historia, sino por las acciones presentes. Es fascinante observar cómo el pasado y el presente se entrelazan en las calles de Vilnius, donde las sombras de los desfiles soviéticos parecen superponerse a la modernidad actual. Esta dualidad refleja la complejidad de una situación que no puede resolverse con simples demandas monetarias. ¿Qué opinas sobre estas demandas de compensación? ¿Son justas o son solo una herramienta política? Comparte tu opinión en los comentarios. Quizás juntos podamos descifrar esta compleja situación.